vamos a dar paso a un coloquio. Lo que sí os pediría es que fueseis breves en las preguntas y las intervenciones, no solamente para que pueda participar el mayor número de personas, sino para hacer un debate amplio. Y desde la perspectiva nuestra, ¿no? Revolucionaria, evidentemente, ¿no? Decimos, ¿por qué motivo los impuestos no son más bajos y que se puede vender mucho más? Porque sabemos que los impuestos garantizan, digamos, los recursos suficientes para poder sostener la sociedad, el bienestar que el gobierno presta y se puede vender mucho más, se recaudaría mucho más y evidentemente habría más impuestos para poder, digamos, llevar esa política social. Bueno, la primera pregunta, ya se están dando paso, hay empresas que ya están trasladándose las tasas de cambio, que ya están entrando, pero va poco a poco porque realmente hay una cantidad de mercados enormes en distintas monedas y realmente entrar de todos en ellos, que hay empresas que están trabajando y están en experimentación hoy con tasas de cambio distintas. La segunda pregunta, realmente me es muy difícil para mí responder un poco el sentido que tiene el gravamen que tiene cada uno de estos productos acá. Tengo entendido que fundamentalmente los productos que tienen este impuesto mayor son productos que están en el mercado de alguna forma donde se captan divisas. Y de alguna forma el impuesto, es decir, mayormente venía por ahí, y que de alguna forma son productos también que lo que tienen el mayor precio son productos que consideraríamos un poco que, vamos a decirle de lujo, ¿no? Que no es de lujo, pero que de alguna forma es un producto que no es tan básico para todo el mundo y que de alguna forma pues busca grabarlo, no sé. Como aquí decir por qué tiene el impuesto tan alto el cigarrillo, ¿no? Un poco que determinadas cosas así, creo, que es la medida específica que se ha adoptado en este sentido, porque no es decir, no lo tienen los productos más básicos que todo el mundo necesita para la supervivencia, pudiéramos decir. Es la idea de ese impuesto. El camino que inició Chávez hacia el socialismo dentro de un sistema burgués, o el que está haciendo Evo, quiere decir, ese es el socialismo que nosotros nos va a dejar el capital avanzar por ahí, o va a tener que hacer la revolución en nada. Son preguntas que quedan en el aire. Por otro lado, y termino con que es importante. Que se van aplicando en Cuba también, la mayor apertura al trabajo por cuenta propia, incluso la expansión de las cooperativas siempre genera en los propios cubanos un recelo, ¿no? Si cada una de estas flexibilizaciones, tanto en la planificación como demás, pudiera llevar a otra forma. Yo lo vería desde el punto de vista de que de alguna forma un poco que Cuba empezó, es decir, el socialismo como la primera de las sociedades no mercantiles, cuando en realidad era la última de las sociedades mercantiles. Y empezamos rápido, trasladando muchas ideas de lo que podíamos llevar al final, conociendo que existe un proceso de transición donde se mantienen contradicciones, donde coexisten otras formas de propiedad y donde poco a poco, según el carácter y el desarrollo que se vaya teniendo, se va avanzando entonces a un momento determinado. Nosotros tuvimos condiciones ventajosas y fíjese que si se va un poco atrás a los estudios, a las predicciones que se hacían desde el punto de vista de Mar y de muchos teóricos, es decir, Cuba entró, primero un país subdesarrollado, entró en un proceso de construcción del socialismo con unas características determinadas y tuvo ventaja y le permitió, el que conoce Cuba y ha estudiado Cuba de los primeros 30 años de la revolución, pudo sostener muchas características, pero perdió cierta ventaja y por alguna parte el mantener un ideal, meta, a veces era una limitación para transformar el presente, porque tratamos de trasladar que no deberían existir relaciones monetarias mercantiles en un momento y se generó ineficiencia dentro de una empresa. Y muchas cosas que hoy hay que analizarlas y que estamos reevaluando hacia atrás y criticando el sistema desde el punto de vista constructivo, pero analizando de que hay una realidad económica y una realidad económica que no se puede violar. Si tuviéramos condiciones, es decir, y pudiéramos interactuar con un mercado internacional que estableciera condiciones a las relaciones características que tiene un país de construcción del socialismo, fuera más fácil avanzar, fuera más fácil eliminar quizás todas esas contradicciones, pero indudablemente tiene que depender, es decir, de los recursos que tiene que depender de las relaciones económicas internacionales que establecen e imponen, y Cuba hasta ahora
por la capacidad increíble, es decir, que ha tenido el gobierno desde el punto de vista político de mantener mucha con firmeza, muchas ideas, no ha trascendido a permitir de que esas crisis internacionales y de que esas relaciones económicas internacionales trasladen hacia lo que es la economía interna en Cuba y a lo que es las características, pero el mercado internacional impone muchísimas cosas desde el punto de vista de calidad, desde el punto de vista de formas y organizaciones de trabajo, y no se ha trasladado ningún tipo de política neoliberal al comportamiento de la economía cubana. Es decir, y hoy yo precisamente empecé, que quizás algunas personas digan, bueno, se han trasladado muchas cuestiones económicas, a veces términos y demás, pero empecé analizando una cuestión y una realidad económica que tiene Cuba hoy y por qué las medidas que vienen después es necesario mirarlas. ¿Existe peligro con el trabajo por cuenta propia? Siempre existe peligro, pero es muy difícil hoy que un trabajador por cuenta propia en Cuba, que está totalmente ubicado en actividades no fundamentales dentro de la economía, pueda llegar a tener un capital y tener una hegemonía desde el punto de vista de generar concentraciones de propiedad y llegar a expandirse de tal forma. Si usted tiene un ingreso mayor de 50.000 pesos cubanos, tiene un 50% de impuestos sobre el ingreso que tiene ahí. Si usted tiene además un volumen mayor de ese ingreso, usted tiene que llevarlo al banco una cuenta financiera y establecer cualquier tipo de relaciones financieras que va a ser controlada ya desde el punto de vista de un banco que está evaluando y analizando lo que usted ingresa, lo que usted gasta y en qué lo emplea. Que si lo quisiera emplear en expansión del negocio, tiene que pedir una autorización, no puede tener más de lo que le está permitido. Es decir, no puede tener 2 restaurantes, puede tener un solo restaurante, que es una limitación que tiene en ese sentido. No puede tenerlo fuera del territorio además, porque si usted vive en Villa Clara, que es Villa Clara ahí, y usted montó determinado negocio de una cafetería determinada, usted no puede irse y crear otra cafetería en Santiago de Cuba, además porque el gobierno local del resto del territorio no se lo permite, le permite el suyo, y la expansión está controlada también dentro del gobierno local. Incluso hay un límite que si fuera una necesidad del país lograr una expansión de ese negocio, tendría que hacerse con asociación con el Estado. Si fuera una necesidad que pudiera evaluar un gobierno determinado. Si existen, al mismo tiempo que se ha incentivado el trabajo individual desde el punto de vista que se genere mayor ingreso y mayor cohesión con la familia, buscando una solución a un bajo ingreso que tiene el cubano, y además un aporte de lo inventivo que puede ser también de solucionar muchos problemas que existen, y además desprenderse el Estado de un grupo de actividades que el Estado no tiene por qué estar concentrado en una peluquería, o por qué estar concentrado, por ejemplo, en un restaurante pequeño que existe en una localidad, administrándolo y proviéndolo de todos los recursos, cuando lo puede gestionar una persona por cuenta propia. Es decir, hoy quizás estamos más enfrancados en garantizar los derechos que pudieran tener dentro de la sociedad desde el punto de vista de que puedan tener su espacio, porque lo están haciendo bien y lo están aportando a la economía, la están moviendo en estos momentos. Hoy es otro nivel de ingresos, y un poco que también la captación de los ingresos al presupuesto está favoreciendo desarrollar otro tipo de actividades. Es decir, de cierta forma es muy difícil, porque una cosa es cuando usted tiene un programa y usted dice, si yo llegara al poder haría esto y aplicar este programa, y otra cosa es ver una realidad económica que ha vivido un país durante muchos años y las distintas travesías que ha tenido, los distintos retos que ha tenido que enfrentar en distintos momentos. Es decir, son condiciones bien difíciles, y por ahí, por esa parte, debemos pensar. Es decir, ¿qué sucede? Que no podemos permitirnos que haya dentro de la sociedad otro tipo de un relajamiento desde el punto de vista de la regulación que pueda tenerse a estas formas de propiedad, o de que el Estado pierda el control sobre aspectos importantes que nos atañen a todos, o que la empresa, no podemos seguirnos permitiendo que la empresa estatal no tenga productividad, que no sea eficiente. Es decir, esas son cosas que son retos importantes para nosotros hoy, pero que debemos pensarlo así con la realidad que tenemos hoy, porque el mercado internacional cada día te dice peores cosas, y realmente tenemos que interactuar, porque no estamos ajenos al mercado internacional. Tenemos que comercializar, tenemos que vender en el mercado internacional, tenemos que comprar en el mercado internacional. Y la agricultura, sí hay muchos métodos hoy que se están desarrollando para no permitir acabar con los recursos que tenemos. Hoy se trabaja mucho en Cuba con términos de economía ecológica, se trabaja
con cuestiones de componentes orgánicos, tratando de no desperdiciar. No se trata de coger todo lo que tenemos y exportarlo, sino dentro de lo que se puede crecer, pero no quedarnos sin los recursos fundamentales. Cuba tampoco es un país, la tierra tiene el 17% de la tierra cubana, solamente productiva, solo el 17%, el resto no es productiva. Produce porque hay una innovación muy fuerte y muy importante de que quien entra adentro hay muchas tierras llenas de marabú. Y marabú, no sé si todos saben lo que es marabú, pero marabú es una planta que es una plaga que no sabemos cómo entró en Cuba, se apoderó de la tierra y no hay quien la saque. Y eso hace además que la tierra sea más improductiva. Tierra durante muchos años cultivada solamente de caña de azúcar. Tienen una ventaja, pero por otra parte cuando intentan introducir otro tipo de cultivo también tiene una desventaja. No sé. No quiero convencerlo, pero de alguna forma son las razones que tenemos para establecer diversos cambios. En noviembre, en las Naciones Unidas, nueva votación sobre el embargo, y de 208 países, alrededor de 200 votaron una vez más, y van más de 20 consecutivas, condenando el embargo porque incumple desde la Convención de Ginebra hasta lo más elemental de derecho. También desde el Ministerio de Economía oí unas cifras que cuantificaban el daño que había provocado ese embargo a Cuba. 1.066.000 Sí. millones. Quería preguntarte cuál sería la situación económica de Cuba de no haber existido ese embargo. Bueno, de no haber existido ese embargo hubiese sido totalmente diferente, porque hoy, es decir, era algo de lo que explicaba anteriormente. Sí, se ha intentado, por ejemplo, establecer relaciones comerciales para lograr un mayor impacto de energías renovables. Cada uno de los proyectos que se ha tratado de ver con el financiamiento se destruyen. Hoy, yo llevo aquí casi 4 semanas, y casi 4 semanas que estoy aquí hay 5 sanciones que se han impuesto multimillonarias, transacciones financieras que se han hecho fuera de Cuba. Es decir, cada vez que miras, por ejemplo, las mismas cuestiones de la agricultura, muchos de los productos que se importan a veces tienen un % más elevado de lo que pudiera importarse desde otros territorios. El propio turismo norteamericano, por ejemplo, si no existiera bloqueo o existieran otro tipo de condiciones económicas, pudiera también favorecer de alguna forma. Muchas de las relaciones comerciales que se imponen por esas restricciones que existen desde el punto de vista del gobierno y ese ataque constante no te permite, por ejemplo, que Cuba pueda expandirse dentro del Caribe o tener mayor comercialización con el Caribe, porque todas las empresas que están ahí son empresas norteamericanas, y cada vez que intentas tener una relación no puedes porque hay una multa o una sanción con cada una de las empresas que está acá. Y quizás desde el punto de vista de aquí mismo, del territorio español, si un socio comercial importante para Cuba, y cada una de las operaciones que realiza un empresario español hacia Cuba tienen entre un 5, un 12 o un 17% por encima de lo que pudiera ser el costo real para esto. Eso hace que mucha gente a veces no quiere comercializar con Cuba o simplemente no puede llegar a tener ningún tipo de relación. ¿Por qué? Porque realmente sabe o que le cuesta o que puede ser sancionado, no puede volver a entrar a los Estados Unidos. Hubiésemos tenido muchas oportunidades a desarrollar, a mayor exportación de servicios, de producciones, de todo. Es decir, hubiesen sido otras condiciones y otras ventajas. Realmente, en términos de pérdidas, ha sido una cifra bien considerable. No es solo cuestiones de relaciones comerciales, también es de lo que nos cuesta no poder importar productos para la determinada alimentación o productos para la medicina en los hospitales. Es decir, no sé si hay un sitio que tiene el último informe sobre el impacto del bloqueo hacia Cuba, que detalla muy bien cada una de las cosas que sufrimos en cada uno de los sectores, en todos, desde a veces hasta los lápices para las escuelas, para garantizar que escriban los niños, ¿no? ¿Existe allí los derechos laborales como los conocemos aquí? Bueno, había comenzado a decirle que lamentaba mucho, las cuestiones técnicas. Es muy difícil hablarle o decirle que creció la economía sin decirle PIB, o que hay déficit fiscal sin decir que eso se llama déficit fiscal, porque no sabría cómo, tendría que utilizar sinónimos, que me es muy difícil, y quizás eso es lo que lo hace técnico. Yo diría que realmente la mayor parte, es decir, y que Cuba lo ha demostrado después de los 90 realmente, es decir, lo que es conducción de la economía de un país, que lo ha hecho en condiciones totalmente difíciles, y sin embargo ha logrado
crecimiento del sector ha logrado diversificar y que siga funcionando un sistema económico a pesar de múltiples limitaciones que tiene actualmente, y no precisamente porque funcionaba anteriormente, porque había dependencia. Creo que hoy se puede valorar mucho más cuál es la eficiencia o no que puede tener un sistema en un momento determinado. En Cuba, claro que existen derechos laborales y claro que las personas conocen sus derechos laborales, porque además los debatimos constantemente. Y creo que existen múltiples ejemplos que pudiera ponerle de las cosas, cómo se valoran y cómo se ve el derecho del trabajo. Usted tiene, y cualquier más mínimo problema con su directivo, usted tiene desde un sindicato que lo representa hasta un órgano de justicia laboral que está integrado por personas imparciales dentro de distintos sectores al que usted pertenece, que tratan de atender su problema, y es muy difícil que salga insatisfecho con una solución que se dé al problema que usted presente desde el punto de vista de eso. Y además que se respeten el derecho de la persona a trabajar, a, no sé, a sus vacaciones, a tantas cosas que puede ser, creo que... De juventudes que no tienen trabajo aquí. Casi medio millón de jóvenes que se tienen que ir al extranjero a trabajar. Voy a criticar a Cuba, pero vamos, 6 millones de parados. El 27% de la población española está en el paro. Aquí, en España, son los que mandan, son los fascistas de Franco. Y los falangistas en el PSOE metidos en el PSOE. Y eso es lo que tenemos aquí en España. Y vamos a criticar aquí a Cuba. No lo puedo ver. Y eso yo no, antes de criticar a Cuba, criticamos al país este que es bandido. Y aquí mira. Bueno, pues yo no es que quiera criticar especialmente, pero quiero hacer 3 preguntas. Yo soy consciente de que no es lo mismo, quiero decir, plantearse la sociedad idealmente desde los principios que ver cuál es la realidad. Entonces, en ese sentido, espero que nadie se ofenda con mis preguntas, ¿no? En primer lugar, si se ha valorado o ha surgido problemas y tensiones en Cuba desde que se abre la posibilidad de que la gente sea autónoma o la iniciativa privada, por cuanto que pueden pensar muchos cubanos que quien tiene familia en Miami tiene dinero para montar una empresa, o que se ha enriquecido con la corrupción y que en cambio quien ha trabajado honradamente para la revolución probablemente no tenga dinero para montar una empresa privada. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, si se valora, que supongo que sí, que se habrá valorado todo esto, pero bueno. Segunda pregunta, si se ha valorado que se va a generar apropiación privada de la plusvalía al permitir que los autónomos puedan contratar trabajadores, lo cual, llamémoslo de otra manera, es un retroceso. Otra cosa es que tengamos que reconocer que hay veces que no hay remedio que reconocer, pero es un retroceso respecto a la idea conceptual, lo que tú decías, del concepto de socialismo. Y tercera pregunta, que es así que no tengo ni puñetera idea, por eso te pregunto, y es si en estas zonas especiales que planteabas en el último momento de tu intervención se prevé la posibilidad de que haya normativa laboral o fiscal diferente al resto de la isla. Lo digo porque yo la información que tengo de las zonas económicas especiales, por ejemplo, que hay en China son así, o aquí en un pueblo al sur de Madrid, salvando una múltiple distancia, que es Alcorcón, se va a crear una zona económica especial, que se va a tener unas condiciones fiscales y laborales diferentes. Lo digo sin ninguna mala intención, para que nadie piense mal, simplemente porque lo desconozco. Sí, la primera pregunta, si hay tensión, hay discusiones. No pienso que como tal tensiones específicamente. Sí ha existido mucha discusión desde que han empezado la apertura, la mayor apertura del trabajo por cuenta propia, y es algo que se valora mucho en las distintas organizaciones, es decir, que se discute desde el punto de vista de cuando se reúnen los partidos, los núcleos del partido, se reúne el sindicato, cuando se reúnen las asambleas de trabajadores, y que cuando se reúnen también las distintas esferas dentro de la sociedad e instituciones dentro de la sociedad.
Esa discusión existe actualmente en Cuba, quizás por muchas de esas discusiones es que precisamente hoy hay nuevas medidas que llevan precisamente a atender los derechos de esas personas contratadas. Es decir, que son otros de los pasos que tiene las medidas de trabajo por cuenta propia. Aunque establecido dentro de las resoluciones que ya hoy existen, está tanto los límites determinados que puede tener el salario, es decir, para que no vaya a ser que le pueda pagar, no sé, ínfimamente y que realmente pues no tenga lo suficiente de acuerdo al nivel de ingreso. Es decir, hay una parte de la resolución que te hace una valoración, lo que le paga a un trabajador contratado, por ejemplo, y lo que está ingresando. Ese análisis se hace entre cada uno de los trabajadores por cuenta propia, son una función de la oficina tributaria. Por otra parte, pues existen también otros aspectos que, por ejemplo, se ha hablado actualmente mucho de propiciar que tengan su sindicato para que de alguna forma puedan defender sus derechos y tener representación dentro del resto de los sindicatos actualmente. Hay otros aspectos también que tienen que ver, por ejemplo, un trabajador tiene que garantizar de alguna forma continuidad en los estudios si tiene personal joven, determinada persona, es decir, que no puede limitarle si está una persona estudiando o no, es decir, tiene que garantizarlo. De alguna forma se ha establecido también un poco de apoyo por parte de lo que es la educación, es decir, anteriormente quizás en las universidades no entraba una persona que estuviera, por ejemplo, un curso para trabajadores, una persona que tuviera un empleo que no fuera estatal o registrado, ¿no?, dentro de ello. Y hoy sí puede entran normalmente en los cursos para trabajadores, lo cual permite también que puedan trabajar en determinados días de la semana y entrar los fines de semana a los niveles de estudio determinados. Y existe muchas, por ejemplo, la Asociación de Economistas de Cuba tiene diversos programas para apoyo a los trabajadores por cuenta propia, para el trabajo con los trabajadores contratados. Y sé que bueno, hay algo que está valorándose y que viene precisamente de las demandas que se han hecho en las distintas discusiones de buscar, es decir, nuevos derechos, es decir, fundamentalmente establecer o escribir y legislar mucho mejor los derechos que puedan tener estos trabajadores contratados acá, y que es algo que dentro de las medidas, pues no sé específicamente, no podría puntualizar específicamente lo que saldrá, pero es algo de lo que se ha concebido, fundamentalmente para que no haya esa explotación y se respeten los derechos como los que puede tener cualquier tipo de trabajador. Incluso una de las cosas es que no, es decir, tiene que informar ante su oficina la cantidad de trabajadores que tiene, y si sale y cambia a un trabajador, ¿por qué? ¿Cuál es la causa por la cual ya no tiene ese trabajador? Es decir, es un elemento también que se analiza cuando sale, quizás que pudiera tener la comercialización a través de este tipo de puertos, y otras al revés, que a través de utilizarlo pues debería tener algún tipo de intercambio distinto al que se generaría en otro tipo de zona, ¿no? Específicamente por ser eso. Pero bueno, desconozco, es decir, hablarle de cuáles son los términos en que se establecen esas legislaciones distintas. Yo quería preguntar si existen amplios programas económicos, financieros y comerciales para los países del ALBA y del CEDAR. Esa es mi pregunta. Sí existen amplios. Fundamentalmente los proyectos más costosos que tiene Cuba en estos momentos están incluidos dentro de las proyecciones que se han hecho con el ALBA. Si existen, que no te lo pueda detallar fundamentalmente, hay muchos programas también. Acuérdate que tenemos un bloqueo, y hablando de todas las proyecciones que existen entre los acuerdos gubernamentales, es muy difícil que Cuba pueda sacar todo tipo de información sobre los acuerdos que se ha hecho para el intercambio comercial, por lo que significa y expliqué anteriormente. Pero fundamentalmente en términos de desarrollo, por ejemplo, de producción de azúcar, de inversiones dentro de las plantas de níquel, dentro de la energía fundamentalmente, y dentro de esta zona especial de desarrollo del Mariel existen amplios proyectos económicos hacia Cuba, también en algunas otras malas, desde corrupción hasta encarecimiento, influencia negativa en la globalidad de la economía, etcétera, ¿no? Entonces, ya hace poco, por ejemplo, me metí en busqué en Google, comprar casa en Cuba, y me encontré que en La Habana se venden casas desde 5.000 euros hasta 150.000 euros. Entonces, eso puede influir mucho en la economía cubana.
Y bueno, es una cosa que me preocupa. Y luego este otro último proyecto del macroproyecto del macropuerto, del macro no sé qué, lo primero que he pensado es, si hacen eso en mi pueblo, ya estoy montando un comité en contra. Entonces también este tipo de grandes infraestructuras me preocupa porque a lo mejor es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, alguien ha dicho antes que el planeta hay que repensar, o sea que la evolución hay que repensarla porque el planeta es finito, los recursos son finitos y a lo mejor lo que queremos conseguir con un macroproyecto de ese tipo a la larga va a ser un desastre, ¿no? Entonces, no sé, bueno, son los temas que me preocupan, que igual toda esa gran inversión que se va a hacer en ese macroproyecto y todas las consecuencias negativas que puede tener, a lo mejor habría que emplear ese esfuerzo, pues no sé, en fomentar la soberanía alimentaria o alguna cosa así que se está pensando desde otros ámbitos, porque por ejemplo que se sigan importando tantísimos alimentos en Cuba, es muy grave, ¿no? Es muy grave políticamente y conceptualmente, vamos. Bueno, la primera, de que se genere especulación desde el punto de vista inmobiliario, es muy difícil. Es decir, primero porque una persona solo puede comprar una casa, y es decir, usted solo puede tener una casa, y lo otro que después que compra la casa no la puede vender hasta los 5 años. Es decir, es muy difícil que se genere un mercado, un ejemplo de compra-venta casa que vaya, es decir, existen sus restricciones para eso. Ciertamente, quizás el hecho de que empezara fuera algo tan deseado en mucha parte, y por otra, que tuviera, es decir, el acceso del turismo en Cuba genera un problema en los momentos actuales para justo cuando sale la medida de que se pueda comprar y vender casa. ¿Por qué? Porque hay, quizás se valora o se empezaron a valorar los precios de las casas desde el punto de vista de lo que podía pagar un extranjero, porque un extranjero residente en Cuba podía comprar una casa en un momento determinado mientras estuviera residiendo en Cuba. Y como puede pagar ese precio, quizás mucho parte del mercado se fue a establecerlo, y lo mismo lo sucedió con algunos estudiantes que están y rentan sus habitaciones en un momento determinado, subió todos los precios de la casa y se fueron al precio que podía pagar un extranjero. Entonces se equiparó ese nivel desde el punto de vista de la persona. Recuerde que ese precio fundamentalmente lo fija un poco que la persona en cuánto quiere vender la casa, aunque hay límites, porque cuando vas al bufete determinado, es decir, con el abogado, a establecer el acto de compra-venta, tiene que ir una persona, es decir, un arquitecto, una persona especializada que valora las condiciones de la casa, y otro especialista que te dice el valor que pueda tener una casa. Y eso un poco que a veces a lo mejor se puede poner una venta en, no sé, en $100,000, pero quizás las condiciones en las que te valoran la casa te dicen que está a otro precio. Eso es un problema en los momentos actuales, porque el precio que tiene la casa no está al acceso de todos los cubanos. Sin embargo, la cantidad de compra-venta que ha tenido lugar en los últimos años también evidencia que había un dinero que estaba, es decir, de trasfondo, y esa parte de esa liquidez acumulada ha salido también en la compra-venta de la casa. Es decir, son aspectos que hoy van saliendo a flote según van las medidas. Es muy quizás pronto para valorar el impacto que ha tenido un poco desde el punto de vista de lo que sucede y las estadísticas, lo que ha dado hasta este momento, pero sí se sabe que es un problema actualmente el precio tan elevado que tienen las casas en Cuba desde el punto de vista de la compra-venta. La segunda parte, lo del proyecto de Mariel, es fundamentalmente, por lo que conozco, dentro de las normativas tanto de construcción y demás, se cumple con todas las medidas o condiciones fundamentalmente ambientales, fundamentalmente tiene que regirse por todos estos aspectos. El dinero destinado a un proyecto de este tipo, a veces hay que pensar, una cosa es quizás lo que nosotros podemos buscar de una inversión, pero otras veces lo que también puede ofrecer una inversión, ¿no? No significa que no haya inversiones y que haya proyectos destinados a la sustentabilidad alimentaria en Cuba, pero es un proyecto que puede representar mucho desde el punto de vista
de utilizar condiciones geográficas, es decir, que no sería deteriorarlas, porque habría que respetar todas las cuestiones ambientales, es decir, desde lo que es un puerto, que no suceda lo mismo con el puerto, es decir, con la bahía de La Habana, sino que se respeten todas esas condiciones. De hecho, para poder abrirlo, tiene que cumplirse con todo ese tipo de normativas, y lo que hay detrás, independientemente de la comercialización, que actualmente se proyecta entre 800.000 y 1 millón de contenedores que pueda así ubicarse dentro de ellos, del espacio geográfico que se ha hecho, el resto fundamentalmente es potenciar el desarrollo científico. Es decir, tener un espacio mayor para el desarrollo científico dentro de esta plataforma por las ubicaciones que tendría el parque tecnológico fundamentalmente. En cuanto a la sustentabilidad alimentaria, sí hay otras, es decir, son distintos proyectos, no significa que uno le robe espacio al otro, hay otros proyectos también que se han ido buscando, pero fundamentalmente desde el punto de vista de iniciativas locales y de autoabastecimiento. Y sí se ha ido entrando muchos recursos desde el punto de vista de la colaboración internacional, es decir, de otras alternativas de financiamiento. Pedro Tostado. No, la pregunta mía precisamente era lo que estabas comentando ahora de la soberanía alimentaria. ¿Qué cantidad de hectáreas de tierras han entregado a los campesinos para que ellos las puedan explotar? Y si tenéis algunos datos que permitan saber si eso ha permitido disminuir las importaciones de alimentos porque haya generado mayores recursos alimenticios en el país, este reparto de tierras. Sí, casi 1 millón de hectáreas, todavía quedan muchas más por entregar, es decir, no se ha logrado entregar, yo hablaba de 1.800.000, hay un poco más de 800.000 hectáreas entregadas. Y se ha logrado disminuir, pero todavía, es decir, en términos muy poco, entre un 10 y un 15%, fundamentalmente. Todavía es insuficiente, se requiere todavía muchas más proyecciones, porque recordar también que la medida, es decir, la tierra no tiene producto de hoy para mañana, es decir, es una medida que quizás es reciente y todavía hay mucha tierra que están en condiciones, en preparación y que realmente tengan todos los frutos que se requiere. Requiere un espacio de tiempo, pero hasta ahora ya hay una gran cantidad de tierras que son productivas y están ingresando productos. Mayormente se ve desde el punto de vista del comercio y el abastecimiento de los mercados. Me están diciendo que hay que cortar ya. Yo lo siento por la gente que tiene la palabra. Se ha quedado gente fuera.